La noche en que escuché aquella voz no empezó de forma extraña, comenzó como cualquier caminata larga que suelo hacer para despejar la mente. El aire frío del otoño se filtraba entre los pinos del Barranco de los Suspiros, un lugar remoto del norte del país donde el silencio es tan profundo que parece observar. Caminaba con paso firme, convencido de que conocía el terreno, hasta que el sendero se fue estrechando y la neblina comenzó a subir desde el fondo del abismo como un aliento antiguo. A cada paso, el viento soplaba fragmentos de ecos que Iu confundía con pájaros distantes. Pero en Tao vio algo diferente, Sam que Nao parecía pertenecer a Floresta. Chamado fraco. Como se alguém estivesse tentando falar enquanto engolia apropriador. Foi aí que percebi que Nao estaba sozinho, e que aquele barranco guardaba algo que Nao debería estar vivo. Me detuve, creyendo que mis oídos jugaban conmigo, pero la voz volvió, esta vez más clara, temblando entre las paredes de roca. Ayuda. Apenas un susurro, pero suficiente para congelarme. Me acerqué con cautela al borde del barranco. Abajo, apenas alcanzaba a ver sombras moviéndose entre la neblina. No había forma humana de estar allí, la caída era vertical, unos 30 metros de pura roca resbaladiza. Llamé en voz alta, esperando que fuera algún excursionista herido. Nadie respondió. Solo aquel murmullo, ahora más urgente, como si la propia tierra lo expulsara. Fue entonces cuando mi mente comenzó a trabajar contra mí. Recordé historias locales, figuras que pedían ayuda imitando voces humanas, entidades que arrastraban curiosos hasta el fondo del abismo. Pero aún así, algo dentro de mí me obligó a escuchar, como si esa voz conociera mi nombre antes de pronunciarlo. Decidí descender por un costado menos inclinado, usando raíces y salientes como apoyo. A cada metro que bajaba, la temperatura caía de forma antinatural, como si todo el calor del mundo fuera incapaz de penetrar ese lugar. Cuando mis pies tocaron el suelo húmedo del barranco, la voz se detuvo. Silencio absoluto. Solo el sonido de mi respiración, cada vez más pesada. Caminé con la linterna temblando en mi mano, iluminando piedras, ramas quebradas y marcas extrañas en la tierra, como si algo hubiese sido arrastrado recientemente. De repente, la voz volvió, pero ahora detrás de mí. Giré tan rápido que casi caí. Nada. Solo la neblina moviéndose con la forma de dedos largos que parecían acariciar el aire. Entonces lo entendí, lo que me llamaba no estaba pidiendo ayuda. Estaba imitando el sufrimiento humano para atraerme. Un segundo llamado me perforó los oídos, esta vez tan cercano que sentí su vibración en la nuca. Corrí hacia el centro del barranco, tratando de encontrar alguna señal de vida real, pero lo que descubrí fue peor, un pedazo de tela ensangrentada, vieja, rígida por el tiempo. Al levantarla, un olor a hierro y tierra mojada se elevó como una exhalación putrefacta. Entonces, una figura emergió entre la niebla. No caminaba, se deslizaba. Su cuerpo parecía quebrado en varios ángulos, como si hubiese sufrido una caída mortal y aún así siguiera moviéndose. Abría la boca para emitir el mismo lamento que me había atraído, pero sus labios no coincidían con la forma del sonido. Era como escuchar una grabación deformada reproducida por un cuerpo que no sabía cómo usarla. Y aún así, mientras avanzaba hacia mí, repetía una sola palabra, ayuda. Retrocedí hasta sentir la pared del barranco presionando mis hombros. La figura continuó acercándose, estirando un brazo que parecía dislocado, sosteniéndose en los huesos más que en la carne. La luz de mi linterna parpadeó justo cuando sus ojos vacíos encontraron los míos. No vi humanidad allí, solo hambre. Cuando di un paso para escapar, algo más se movió entre las sombras, otra figura, luego otra. 3, 4, todas retorcidas, todas repitiendo exactamente la misma voz. Era imposible que varias gargantas produjeran el mismo tono y la misma cadencia. Era una sola voz, replicada, multiplicada, atrapada en cuerpos muertos que no habían logrado abandonar el barranco. Entendí entonces que aquello no era un accidente natural ni un lugar turístico olvidado,
era un punto de atracción para aquellos que habían respondido al llamado antes que yo. Y habían quedado atrapados para siempre. Corrí sin pensar, trepando por donde minutos antes había descendido. Las manos me ardían al raspar contra la roca, pero no podía detenerme. Las voces aumentaban, superponiéndose unas con otras, proyectándose desde diferentes direcciones como si llenaran el aire entero. En un momento, sentí dedos helados rozar mi tobillo, intentando sujetarme. Con un impulso desesperado, me elevé y logré aferrarme a una raíz gruesa. Arriba, el viento rugía como si quisiera arrancarme del borde, pero seguí subiendo hasta que por fin mis manos tocaron el suelo firme. Me giré y miré hacia abajo. Las figuras estaban al pie del barranco, inmóviles, mirándome fijamente. Las voces se silenciaron todas al mismo tiempo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Y en el instante en que creí estar a salvo, la voz volvió, esta vez desde algún punto detrás de mí, exactamente al nivel de mi oído. Me giré con un sobresalto, pero no había nadie. El bosque entero estaba quieto, demasiado quieto para ser natural. Avancé con pasos inseguros, tratando de alejarme lo más rápido posible. Pero la voz persistía, siguiéndome entre los árboles, repitiendo su súplica con una calma que hacía que mi sangre se enfriara. Cuando finalmente encontré el sendero original, ya estaba temblando. No recuerdo haber corrido tanto en mi vida. El sonido parecía acercarse, retroceder y luego reaparecer, como si se adaptara a mis movimientos. Justo antes de llegar a mi vehículo, la voz dejó de sonar. Un silencio pesado cayó sobre todo, como si aquello que me seguía hubiera decidido detenerse justo en el límite del bosque. No miré atrás. Conduje durante horas sin parar, con la sensación constante de que algo me observaba desde los bordes de la carretera. Hasta hoy, cada vez que cierro los ojos, escucho esa misma voz repitiéndose con el mismo tono, la misma respiración quebrada, como si aún intentara que regrese. Investigué sobre el barranco, sobre desapariciones y leyendas locales, pero nadie parecía conocer lo que yo vi. Algunos mencionaban ecos naturales que juegan con la percepción humana, otros hablaban de almas atrapadas entre los límites del mundo físico. Yo solo sé lo que sentí, esa voz no quería ser rescatada. Quería arrastrarme hasta el fondo para convertirme en otra réplica más de su lamento eterno. Desde aquella noche, evito caminatas en solitario. Y si alguna vez, en medio de un bosque, escuchas a alguien pedir ayuda desde un lugar donde nadie podría estar vivo, no respondas. No todos los llamados vienen de los vivos. Algunos solo buscan compañía en su abismo sin fin. El sendero siempre había sido mi refugio, un lugar donde el silencio respiraba distinto y donde cada crujido de hojas parecía un recordatorio de que el mundo aún guardaba rincones intocados. Aquella tarde, sin embargo, el bosque no me recibió con calma, sino con una especie de quietud tensa, como si aguardara algo. Caminé durante horas siguiendo un rastro apenas visible entre los pinos, un trazo antiguo que el viento parecía intentar borrar. Fue entonces cuando vi el primer árbol, un tronco grueso, inclinado hacia el sol poente, con una palabra grabada a cuchillo. Mi nombre. No un apodo. No una inicial. Mi nombre completo, tallado con una precisión que me obligó a quedarme inmóvil. Observando, incapaz de comprender qué significaba aquello ni cómo alguien podría haber sabido que yo pasaría por allí, intenté convencerme de que era coincidencia, de que tal vez alguén tina o mesmo nome que iu, mas a ideia se desfeza sin que avance y alguns metros e encontré yo outro tronco marcado. Desta vez, as letras parecían maíz profundas, como se a madeira tivese cedido sob golpes de alguén tomado pela presa ou pela raiva. Pase llamado sobre o entale sentía aspereza irregular, fresca, como se tivese sido feito recentemente. O bosque estaba completamente quieto, tao quieto que o sam da mina respiracao pareceu ecoar entre as árvores. A cada paso que iu daba, surgían maíz marcas. Una línea de troncos me guiaba,
todos con meu nome cravado con forca, formando rastro que parecía ter sido deixado para min ou melhor, para que eu o seguisse. A sensacao de estar sendo observado comecou como leve incómodo na nuca, mas rapidamente se transformou em algo mais pesado, como se olos invisíveis atravesassem as sombras para acompañar cada movimento meu. O vento comecou a mudar, soprando em rajadas curtas que facíamos galos inclinar em seans contra os outros, produzindo estalos que ecoaban como susurros distantes. Olei ao redor inúmeras veces, esperando ver alguém escondido entre os troncos, mas não havia ninguém. Ainda assim, não consegui me livrar da sensacao de que o bosque inteiro havia despertado apenas para testemunhar meu abanco. Então percebi que as marcas nos troncos não apenas me guiavam, elas conduziam a uma única direção. Como se eu estivesse sendo levado ao destino já escolhido, o caminho estreitou-se até quase desaparecer, obrigando-me a desviar de raízes salientes e pedras que pareciam ter sido dispostas ali de propósito. A luz do dia comecou a desaparecer rápido demais, como se alguém tivesse diminuído o brilho do céu. Quando me inclinei para observar outro tronco marcado, percebi algo que gelou meu peito. Abaixo do meu nome havia uma data. A data de hoje. Não entendi de imediato, mas meu corpo reagiu antes da minha mente. Afastei-me lentamente, mantendo os olhos fixos no ental, como se a madeira pudesse se mover. Eu sabia que precisava voltar, abandonar aquele caminho, mas quando olhei para trás, o bosque não parecia mais o mesmo. Cada árvore se erguia como uma parede idêntica, impossibilitando distinguir por onde eu havia vindo. A escuridão tomou conta tão rápido que quase tropecei tentando acender a lanterna. É assim que a luz varreu o chão coberto de folhas, percebi pegadas. Eram minas. Reconheci o formato, o peso, o padrão da sola. Mas havia algo profundamente errado, as pegadas vinham em minha direção, não se afastavam. Era como se eu tivesse caminhado para dentro de algo, e agora algo estivesse caminhando para fora. Segui a trilha de marcas no solo, o coração batendo num ritmo frenético, até notar o de tal ainda mais perturbador. Ao lado das minas pegadas havia outras, mais profundas, mais largas, como se alguém muito maior estivesse me acompanhando em silêncio absoluto. A lanterna tremeu na minha mão enquanto eu tentava compreender. ChatGPT roteirista, foi então que ouvi o primeiro som, não folhas, não vento. O arranhou lento e arrastado percorrendo a casca de uma árvore próxima. A luz da lanterna encontrou o tronco justo no momento em que o novo ental era feito. Meu nome novamente, letra por letra, surgindo diante dos meus olhos. Mas quem fazia aquilo não estava ali. Não havia mãos, não havia ferramenta visível. Apenas o som da madeira cedendo e o ental aparecendo como se a árvore estivesse sendo aberta por algo que existia fora da luz. Dei o passo para trás, depois outro, consciente de que se corresse talvez chamaria aquilo que me observava. O bosque parecia respirar, expandir-se, estreitar-se, como se estivesse vivo. Continuei andando, tentando controlar o pânico, mas cada árvore que iluminava trazia meu nome gravado de formas diferentes, algumas inscritas eram profundas demais, arrancando pedacos grandes da casca, outras, finas e precisas, como se escritas com lâmina afiada de cirurgião. Em uma delas, encontrei algo ainda paie, não apenas meu nome, mas uma frase curta, que fez meu estômago revirar: já é hora. Não consegui decidir se aquilo era o aviso, uma ameaça ou uma simples constatação. O ar ficou mais gelado, tão frio que minha respiração começou a sair em nuvens brancas. Ouvi passos. Lentos. Pesados. Acompanhados de arrastar irregular, como se a criatura que me seguia tivesse uma perna mais curta que a outra. A selva se abriu de repente em uma clareira pequena, onde a lua filtrava o círculo pálido sobre o chão. No centro, havia o último tronco, mais grosso e mais antigo do que todos os outros.
A casca estaba prácticamente inteira arrancada, en nomes diferentes estaban espalados por toda a superficie, decenas, tal vez centenas, todos riscados con violencia. No mello deles, reconocí o meu, maior, maíz profundo, renovado, como se tivese sido talado naquele exacto instante. Ao aproximar-me na lanterna, percebi que alguns nomes estaban cruzados por marcas diagonais, como se tivesen sido finalizados. O meu nao estaba riscado. Ainda nao. Senti uma presença atrás de mim, tão próxima que o ar pareceu tremer. Nao virou. Nao precisava. O silêncio denunciava que aquilo esperava que eu me movesse. Não sei de onde tirei coragem, mas dei um passo para frente, ignorando o impulso desesperado de fugir. A clareira parecia girar ao meu redor, e a luz da lanterna comecou a falar. Lampejo breve, vi algo se arrastar entre as árvores, alto, magro demais para ser humano, movendo-se com uma fluidez que me deixou nauseado. Seus bracos pareciam tocar o chão, e sua cabeça inclinava-se de forma antinatural, como se estivesse tentando ouvir meus pensamentos. A última coisa que vi antes da lanterna apagar de vez foram seus dedos longos, ou aquilo que parecia dedos, aproximando-se do tronco onde meu nome figurava. Sam seco ecoou, como se a madeira tivesse decidido aceitar aquilo que estava prestes a ser feito. Quando consegui correr, não sei dizer. Apenas lembro de sentir o ar queimando meus pulmões enquanto avancava a cegas pelo bosque, guiado apenas pela memória caótica do caminho. Não sei como encontrei o início da trilha. Não sei como cheguei ao carro. Só lembro de olhar para trás, antes de entrar, e ver as árvores se movendo levemente, como se despedissem de mim. Desde aquele dia, não voltei ao bosque. Mais recentemente, algo tem acontecido. Toda mana, ao sair de casa, encontrou lascas de madeira na porta. Pequeñas, finas, recém cortadas. Hoje, encontrei algo novo, fragmento de casca, en ele, meu nome entalado, do mesmo jeito que estava no bosque. Había pasado años recorriendo bosques solitarios sin temor, aprendiendo a reconocer cada sonido, cada sombra, cada cambio en el viento. Pero nada me preparó para lo que ocurrió en aquella cordillera silenciosa, donde el aire parecía más denso y los árboles se curvaban como si escucharan lo que uno no podía ver. Me había internado durante horas siguiendo un sendero casi invisible, buscando un lugar tranquilo donde montar mi tienda y pasar la noche. Siempre disfrutaba de esa sensación de aislamiento, como si el mundo real quedara muy lejos. Pero esa tarde, mientras el sol se desvanecía detrás de las montañas, noté que algo en la atmósfera había cambiado, una quietud antinatural se instaló entre las ramas. Y el sonido habitual de pájaros y pequeños animales desapareció de golpe, como si la naturaleza misma se preparara para algo que yo aún no comprendía. Encontré un claro relativamente plano, perfecto para descansar. Preparé la tienda con la rutina casi automática que acompaña a años de práctica, intentando ignorar la sensación de que estaba siendo observado desde algún punto que mis ojos no lograban identificar. Cuando cayó la noche, cociné algo rápido, organicé mi mochila y me metí en la tienda, listo para dormir. Fue entonces cuando escuché el primer crujido, suave, como un paso hundiéndose en hojas secas. No le di importancia, pensando que sería un ciervo curioso. Sin embargo, los minutos pasaron y el mismo sonido reapareció, siempre a la misma distancia, siempre con el mismo ritmo pausado. Apagué la linterna, contuve la respiración y escuché un paso. Una pausa. Otro paso. Como si algo diera vueltas lentamente alrededor de mi campamento, estudiando cada detalle sin tener prisa alguna. Dormí mal esa noche, despertando varias veces con la sensación de que algo se acercaba más de lo debido. Pero al amanecer, cuando salí de la tienda y examiné el suelo húmedo, mi estómago se contrajo, alrededor del campamento había huellas. Decenas de ellas. Al principio pensé que eran de algún animal grande,
pero al agacharme noté detalles que me helaron la sangre. No eran huellas de botas, ni de garras, ni de pezuñas. Era como si alguien hubiera pisado con pies humanos, descalzos, pero deformados, alargados, hundidos demasiado en la tierra, como si cargaran un peso imposible. Cada paso estaba marcado con una precisión extraña, todos alrededor de la tienda, ninguno acercándose demasiado. Como si la cosa que me rodeaba hubiera decidido mantener distancia. Por ahora, decidí no darle demasiadas vueltas y continuar mi recorrido. Sin embargo, mientras caminaba, empecé a notar señales inquietantes, arañazos en los troncos, ramas dobladas en direcciones imposibles y un olor metálico en el aire que no lograba identificar. A cada hora, el bosque parecía volverse más silencioso, más opresivo. Al caer la tarde encontré un nuevo sitio para acampar, intentando convencerme de que la noche anterior había sido una mezcla de cansancio e imaginación. Pero cuando me recosté, el silencio volvió a romperse con el mismo sonido que me había perseguido antes, pasos lentos, metódicos, rodeando mi tienda como si siguieran un ritual. Cerré los ojos, esperando que el amanecer llegara rápido, pero esta vez los pasos parecían detenerse justo detrás de mi cabeza, separados solo por una delgada capa de tela. Al amanecer comprobé nuevamente el suelo, temiendo lo peor. Y así fue, las mismas huellas deformes, marcadas con mayor profundidad, más cercanas, casi rozando la lona de la tienda. Pero esta vez había algo más, una línea de huellas que se extendía bosque adentro, como si la criatura hubiera querido que la siguiera. Ni loco iba a hacerlo. Recogí mis cosas de inmediato, sin siquiera desayunar, y emprendí el camino de regreso. Pero pronto descubrí que no importaba cuánto caminara, el bosque parecía cambiar a mi alrededor. Sentía que daba vueltas en círculos. Cada tronco, cada roca, cada raíz. Era como si el bosque se reorganizara para mantenerme dentro. Y lo peor es que tenía la impresión constante de que algo avanzaba entre los árboles. Apenas fuera de mi visión, cuando el sol se ocultó por tercera vez, ya estaba completamente desorientado. Decidí montar la tienda nuevamente, derrotado y exhausto. Esa noche los pasos no tardaron ni 5 minutos en comenzar. Ya no rodeaban la tienda, se movían con urgencia, como si la criatura estuviera impaciente por algo. El sonido era más pesado, más decidido. En un momento, el silencio se hizo tan profundo que pude escuchar mi corazón golpeando en mis oídos. Entonces, un solo golpe seco resonó contra la tela de la tienda. No fue un roce ni un toque, fue un impacto directo, fuerte, como si una mano enorme hubiese golpeado mi refugio. Me quedé paralizado, incapaz de mover un músculo. Sintiendo que algo enorme respiraba al otro lado, separándonos solo por centímetros de tela. Cuando salió el sol, salí tambaleándome de la tienda para enfrentar lo que fuera. Pero lo que encontré no era lógica ni explicable. Alrededor de mi tienda, las huellas ya no eran solo pisadas, formaban símbolos, círculos, líneas torcidas y figuras imposibles, como si la criatura hubiera intentado comunicarse o marcar algo. En el centro del dibujo, justo frente a la puerta de mi tienda, había una única huella más profunda que todas las demás, hundida como si un peso gigantesco hubiera caído en ese punto exacto. Sentí un impulso visceral de huir. Empaqué todo casi sin mirar y empecé a correr sin rumbo, solo buscando salir de aquel lugar maldito. Los árboles parecían cerrarse. Las sombras alargarse, como si el mismo bosque quisiera impedir mi salida. No sé cuánto corrí, pero en algún punto escuché un grito desgarrador detrás de mí, un sonido inhumano que aún me despierta por las noches. Era como un lamento mezclado con furia, algo que no pertenecía a este mundo. Eso me dio la fuerza para seguir avanzando. Finalmente, cuando ya estaba a punto de caer del cansancio, vi un destello de luz entre los árboles, un camino. Un sendero real. Corrí hacia él sin pensar. Cuando finalmente llegué al estacionamiento donde había dejado mi coche, casi me desplomé. No miré hacia atrás ni un segundo. No sé si aquello me siguió,
si se detuvo o si simplemente me dejó ir. Desde ese día no he vuelto a acampar solo. Pero a veces, en noches muy silenciosas, siento que escucho esos pasos de nuevo, acercándose. Siempre con el mismo ritmo lento, paciente, como si aún recordara mi olor y estuviera esperando el momento adecuado para encontrarme otra vez. La noche en que todo comenzó, el viento arrastraba un silencio incómodo por la carretera rural donde yo viajaba, guiado solo por la luz temblorosa de un farol que colgaba del retrovisor. Había conducido durante horas, rodeado de un paisaje que parecía repetirse como un eco sin fin. Fue entonces cuando vi la tienda, una construcción vieja, de madera hinchada por la humedad, con un letrero torcido que ya no dejaba leer su nombre. Lo extraño no era que estuviera abierta a medianoche, sino que, desde lejos, pude ver un tenue resplandor cálido filtrándose por la ventana. Y, más inquietante aún, el vapor que salía por la rendija de la puerta como si alguien acabara de preparar comida caliente. Nada en aquel lugar debería haber estado vivo. Nada debería haber estado funcionando. Pero la curiosidad, ese impulso que arruina más vidas de lo que salva, me obligó a detener el coche y empujar la puerta que rechinó como si despertara después de décadas dormida. El olor fue lo primero, una mezcla de sopa recién hecha y madera húmeda, algo tan cotidiano y a la vez perturbador por aparecer en un sitio claramente abandonado. Las estanterías estaban cubiertas de polvo, los frascos alineados como soldados olvidados, y el suelo tenía marcas profundas de pasos que no parecían recientes ni antiguos, simplemente erráticos. En el mostrador había un plato humeante, una taza de café recién servido y una grabadora portátil de esas viejas, rectangulares, con un botón rojo hundido. Mi pulso se aceleró sin motivo, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente insistía en ignorar. Me acerqué con cautela, intentando encontrar señales de alguien escondido entre las sombras. Pero la tienda respiraba un silencio espeso, un silencio que parecía observarme. Fue entonces cuando la grabadora soltó un chasquido, como un suspiro eléctrico, antes de empezar a reproducir una voz. La frase fue tan directa que me paralizó: no mires detrás de ti. No fue un susurro, no fue un tono malévolo, fue una instrucción clara, dicha con la serenidad de quien está acostumbrado a ser obedecido. Mi espina dorsal se convirtió en piedra líquida. El aire alrededor cambió, como si la temperatura cayera de golpe. No sé cuánto tiempo pasé congelado, escuchando mi propia respiración agitada. Mi mente quería girar, ver qué me esperaba, pero mi cuerpo permanecía firme, como si la tienda entera estuviera conteniendo el aliento conmigo. Entonces, la puerta del fondo, que juraría haber visto cerrada, crujió, abriéndose unos centímetros. Un hilo de oscuridad se escurrió desde allí, como si algo se arrastrara por el suelo. No escuché pasos. No escuché movimientos. Solo sentí la presión invisible de ser observado desde un punto tan cercano que el aire entre mi nuca y lo que fuera vibró. La grabadora repitió la frase, esta vez más rápido, más urgente, como si aquello que estaba detrás de mí avanzara centímetro a centímetro. No mires detrás de ti. Mi corazón golpeaba contra mi pecho como si quisiera escapar por su cuenta. Di un paso hacia atrás, intentando alejarme del mostrador, pero el suelo crujió bajo mis botas y el sonido pareció activar algo en la tienda. Las luces parpadearon violentamente, revelando por breves instantes la figura en el fondo, una sombra cuya forma humana era un intento fallido. Un borrón alargado, como si alguien hubiera estirado un cuerpo hasta deformarlo. Mi garganta se cerró. La cosa permanecía quieta, pero daba la impresión de estar siempre un movimiento por delante de mis ojos, siempre un segundo fuera de mi campo de visión. El vapor de la comida desapareció de golpe, como absorbido por una boca invisible. Decidí correr. No había otro instinto posible. Me lancé hacia la puerta principal, pero cuando intenté abrirla, la madera resistió como si estuviera sellada, fusionada con la pared.
La luz interior se apagó por completo, dejando solo el sonido de mi respiración y el eco distante de algo raspando el suelo detrás de mí. La grabadora volvió a encenderse sola. Esta vez, la voz no advirtió, rogó. No mires. Por favor. No mires. Esa súplica rompió algo dentro de mí. Extendí la mano temblorosa hacia mi mochila, buscando la linterna, cuando un aliento húmedo rozó mi cuello. Mi cuerpo entero se crispó. Con la linterna encendida, avancé en dirección opuesta al aliento. Sin mirar atrás, sin permitir que mi mente formase la imagen de lo que me seguía. Cada paso retumbaba como un martillo golpeando metal. Cada sombra se movía apenas 1 milímetro demasiado tarde, como si tratara de imitarme. Encontré una salida, una ventana quebrada al fondo, rota desde dentro, como si alguien hubiera escapado antes. Salté sin pensar, sintiendo el cristal rasgar mi chaqueta. Caí en la tierra húmeda, me incorporé tambaleando y corrí hacia el carro. No escuché pasos detrás de mí, pero la sensación de dedos invisibles rozando mis hombros me acompañó hasta que encendí el motor. Cuando miré por última vez la tienda, la luz interior volvió a encenderse. Y allí, en el marco de la ventana rota, una figura idéntica a mi silueta me observaba. No movía la cabeza, no respiraba. Solo me imitaba. Como un reflejo torcido atrapado en un mundo que no era el suyo. No volví a esa carretera. Pero a veces, cuando conduzco tarde da noite, la radio del carro suelta un chasquido, el mismo que escuché en la tienda. Y antes de que la estática desaparezca, una voz familiar se filtra, siempre repitiendo lo mismo: no mires detrás de ti. Nunca me atrevo a mirar. Porque sé que, si lo hago, no veré una sombra, ni un monstruo. Sino otra versión de mí mismo, esperando el momento exacto para reemplazarme.